Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Nos acompaña en el estudio Alejandra Arias, coordinadora estatal de Aldea por los Niños. Mañana celebramos el Día del Niño y hay muchas cosas que platicar, buenas y malas. Así es. Hay que ser realistas, es un festejo bonito. Sí. Hay muchas cosas que ponderar, se ha avanzado en materia de derechos para los infantes, Alex. Y hay otras cosas que no tanto, entonces pues vamos abriendo este tema. Bienvenida, buenos días. Sí, gracias a ustedes y también al auditorio que nos está escuchando, ¿no? Por poner atención a ese tema tan importante que son los derechos de los niños. Y tan vulnerables. Y vulnerables, niños, ¿no? Así es. Fíjate que hace, ¿qué será? Como 3 semanas fue el Día Mundial de la No Esclavitud Infantil, ¿no? Sí, el Día Mundial se le denomina cosa contra que la tenga esclavitud. que existir un Día Mundial para la No Esclavitud Infantil. Así es, y tenemos el Día Mundial contra el abuso sexual infantil, el Día Mundial contra la explotación laboral infantil, entonces sí es penoso y vergonzoso, pero precisamente estos días los implementa la ONU en conjunto con UNICEF, y deriva precisamente de iniciativas y denuncias ciudadanas. El Día Mundial, como bien mencionas tú, contra la esclavitud infantil, deriva del esfuerzo de un niño que fue asesinado a los 10 años, precisamente por denunciar que era víctima de esclavitud laboral. El niño fue vendido a los 4 años de edad, pakistaní si no me equivoco, y desde entonces el niño prácticamente vivió en una situación de esclavitud, incluso su crecimiento fue deforme a raíz de que era sometido a trabajo forzado, y denunció que en este tipo de situaciones se encontraban no solamente él, sino cientos y miles de niños en todo el mundo. Pakistán, Vietnam, Así Irán, es. en muchos países. México. ¿Cómo se trabaja México. Desde las diferentes trincheras? Porque pues estas son políticas internacionales que se investigan. Hoy en día las redes sociales son fundamentales para conocer este tipo de situaciones. ¿Cómo están trabajando, por decir, los organismos que tienen representatividad en México y en Tabasco, Alejandra? Así es, precisamente de ahí radica la importancia de las organizaciones civiles que ya se encuentran organizadas. Por citar un ejemplo, la Red por los Derechos de la Infancia en México es prácticamente la única red que está realizando propuestas de iniciativas de ley, tanto en el Senado como en el Congreso de la Unión, que finalmente derivan en leyes locales, en la transformación y el avance de leyes locales. Respecto a la prevención del trabajo infantil y la esclavitud infantil, se lograron implementar algunos convenios en la Organización Internacional del Trabajo, desde países como México, precisamente a través de redes como la Redin. Y a raíz de esto, bueno, se ha incrementado la edad para poder trabajar a 15 años. 15 se acaba de elevar a 15. Así, a 15 años. Y no solamente la edad, sino también las condiciones en que las empresas puedan hacer este tipo de contrataciones, porque antes que nada se tienen que respetar los derechos fundamentales de la niñez, que ese trabajo sea remunerado en primer lugar y que sea bajo condiciones que no lesionen la integridad física, emocional, psicosocial del infante, y que finalmente le permita a ese trabajo poder seguir estudiando. Si no se cumplen estas condiciones, entonces, bueno, la empresa estaría violando esta disposición de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y que ya también es una reforma legislativa. ¿Y aquí en Tabasco quién está encargado de vigilar que eso no pase? Es una disposición federal. Ajá. De hecho, al convertirse en un delito, se debe denunciar ante un organismo federal. En este ¿PGR? caso recaer, exactamente, porque si es una disposición federal, es una ley federal. Okay. Entonces, desde ese momento, pues todas las empresas, incluso los padres de familia, están obligados a respetarla. ¿Por qué razón? Porque hay que recordar que entre el 80 y el 90% de los casos de explotación laboral infantil derivan de los padres. Y derivan de los familiares, exactamente, que utilizan al niño como mano de obra para poder generar ingresos. Sobre todo esto se da mucho en familias numerosas, en familias de zonas rurales y en familias de zonas urbanas con alto índice de marginalidad. Pero no hay que perder de vista que cuando hay un caso de explotación o de violencia sexual, regularmente el responsable directo son los familiares o los padres. ¿Por qué? Pero en la parte que no entiendo es en el trabajo rural, en el trabajo de campo, digamos,
pero lo que no entiendo es la parte de las empresas, o sea, los padres les dan permiso para ir a trabajar. De hecho, quienes en un momento dado pudieran incluir es. en explotación, pues serían los empresarios. Así es, pero en ocasiones esto, como bien han manifestado organismos internacionales, incluso la propia UNICEF, a veces deriva de los usos y costumbres. Es decir, en una comunidad hay una determinada empresa pequeña, pero históricamente al niño se le ha utilizado como mano de obra, porque resulta barata o a veces gratis, tanto para esos pequeños empresarios y como para los familiares resulta sencillamente una fuente de ingreso que se ha utilizado históricamente. Se denomina incluso en zonas indígenas usos y costumbres, pero también en zonas rurales, entonces es una parte cultural que hay que romper. El tema de usos y costumbres viene muy fuerte este año, desde el año anterior, a raíz de algunos casos que se suscitaron en el estado de Chiapas, que no son nuevos, pero que llamaron la atención pública a nivel nacional e internacional, de 2 niñas que se escaparon del poder de personas muy mayores con las que habían sido obligadas a casarse. Ellas se escaparon y denunciaron, entonces es un acto de valentía y también de empoderamiento de las niñas, porque anteriormente era muy difícil que escaparan y que hicieran una denuncia pública como lo hicieron estas niñas y atrajeron la atención a un hecho realmente degradante, porque si bien esto trajo la atención mundial, también la intervención de los organismos internacionales como UNICEF, en donde y ONU Mujeres, que tuvo que hacer un pronunciamiento en el sentido de que si bien en las entidades como Chiapas o Tabasco, donde hay etnias, las autoridades suelen respetar los usos y costumbres para evitar conflictos mayores, esto era una clara violación a los derechos de niñas y adolescentes. Entonces, usos y costumbres no pueden anteponerse a los derechos de la niñez, que están protegidos por el artículo 4 constitucional en México y por la Convención de los Derechos de la Niñez y Adolescencia que México firma cada año, que está cumpliendo. Entonces, había ahí un desfase, no se puede, las instituciones no pueden proteger los usos y costumbres, así derive de las etnias, si estos usos y costumbres están violando gravemente los derechos de estos mujeres. ¿Y en Tabasco cómo estamos en ese tema? En Tabasco, de repente pensamos que eso se da en Chiapas, en Oaxaca y un lugar lejos de No, aquí, de hecho se da en todas partes. El matrimonio infantil es una consecuencia de varios factores, un bajo nivel educativo, exclusión social, desempleo, marginalidad. Entonces es un caldo de cultivo que deriva en diferentes violaciones a los derechos de niñas y niños, no solamente matrimonio infantil. Por tanto, es propio de cada comunidad o sector que viva en situación de exclusión social, en donde las niñas son obligadas a casarse con fines económicos o sencillamente porque ya suelen estorbar. Entonces, son 2 factores ahí que ya están ampliamente estudiados. En Tabasco, el Código Civil permite el matrimonio desde los 16 años. Por tanto, de acuerdo al último pronunciamiento de ONU Mujeres, está incurriendo en una violación a los derechos de la niñez y adolescencia a nivel nacional y está violando la convención a nivel internacional. Por tanto, ese código debe ser reformado porque niñas y niños, de acuerdo a la ley, esa etapa se concluye hasta los 18 años. Entonces, se requiere hacer esta reforma en Tabasco porque con el consentimiento de los padres. ¿Son considerados niños? 18 años de acuerdo al código, a la Constitución. Porque para trabajar hasta los 15. Así es. Pero entonces, o sea, no es adolescente, sino, bueno, es menor de edad, tienes que proteger sus derechos. Sí. Hay 2 características en Tabasco que hemos platicado con otros especialistas sobre el desapego de las madres, que con la mano en la cintura dejan a los niños en manos del abuelo, de la tía, de la madrina, o vaya usted a saber en dónde, y la otra, en donde los papás son abusadores, o son quienes encabezan el hogar, pero sus hijas son sus concubinas. Así es. Hemos detectado casos como tú mencionas en Centla, por ejemplo. A ver. Recuerdo que en una ocasión nos denunciaron un caso de una comunidad que se llama El Costeño, y ahí se detectó a un padre que tenía de concubinas a sus 3 hijas, pero con las que ya había procreado incluso. Y se generó la denuncia porque ya esa persona estaba a punto de también de abusar de
los hijos nietos. Entonces, son casos que uno piensa que salen de una película de terror, pero realmente no, los tenemos muy cerca. ¿Y qué sea? A ver, en ese caso que ustedes recibieron la denuncia, ¿qué pasó? ¿En qué acabó? Se realizó la denuncia en la autoridad correspondiente, que es Prodenfa, actuó en consecuencia. Tengo entendido que la persona incluso ya está en situación de reclusión. Se le otorgó atención psicológica a las víctimas, que eran varias. Y el asunto aquí peculiar es que la comunidad sabía de este caso y no lo denunciaba, sencillamente lo aceptaban. Entonces, mientras exista esta aceptación, esta ausencia de sensibilidad, de valores, creo que el trabajo de detección y denuncia va a ser sumamente difícil. Entonces, ¿y a dónde? A ver, si la gente que nos está escuchando conoce casos así, ¿a dónde tienen que denunciar? Porque también dicen, ¿yo para qué me meto en problemas? Así es. Me van a hacer ir ahí 18 horas. En primera instancia, nosotros ya realizamos encuestas diferentes, incluso en diferentes municipios, a raíz de algunos talleres que hemos aplicado. El resultado es realmente preocupante. ¿Cómo puede denunciar la gente si, por ejemplo, en las zonas indígenas o zonas rurales desconocen a qué instancia jurídica acudir? Incluso que pueden Entonces, denunciar. a veces sí cuestionamos, es que la gente no denuncia, pero si tú los encuestas y les preguntas, ¿sabes a dónde denunciar y que puedes realizar una denuncia anónima? La respuesta es no saben. Entonces, desconoce la gente que en cada ayuntamiento hay una Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia. En cada ayuntamiento. Y hay un titular. Ese titular es el responsable de canalizar, de recibir, canalizar y atender las denuncias lo más pronto posible. O sea, con aplicar la justicia pronta y expedita. Si bien Prodenfa tiene carácter administrativo, según nos han comentado, es la instancia adecuada para canalizar la denuncia ante CAMBI PGJ. O si es un delito federal, ante la PGR, si es trata. Entonces, es Prodenfa y se encuentra ubicada una representación en cada uno de los 17 municipios, en cada ayuntamiento. Oye, mencionaste lo de trata. ¿Es situación de trata cuando se vende a la hija? De hecho, es trata. Y cuando salieron a la luz pública los casos de matrimonio infantil forzado en Chiapas, se catalogó como trata. Incluso hay delitos que se consideran comunes y realmente son catalogados como trata. La explotación laboral infantil es también trata, porque la trata es la explotación con fines de lucro, pero puede ser explotación física, sexual y laboral. Oye, Alejandra, para orientar al auditorio en dónde te pueden localizar, en dónde se pueden acercar a Aldea por los niños. Tenemos ahorita una sucursal en calle Pajaral, número 24D, del fraccionamiento Lagunas. Fraccionamiento Lagunas. Así es, calle Pajaral, número 24D del fraccionamiento Lagunas. ¿Un teléfono? Sí, tenemos ahorita un celular que es el 9931 52 38 54.